Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar del Guanche, a desenterrar en lo posible la memoria del Guanche y aproximarnos a la verdad sobre el Guanche. Nos acompaña José Farrugia, muy buenos días, que es autor de este libro, En busca del pasado Guanche, Historia de la arqueología en Canarias. Acaba de presentarlo en la Sorbona, en París. Esto es un hecho ya en sí mismo un tanto insólito. El hecho de que se presente un libro sobre la historia, sobre la arqueología Guanche, en la Sorbona, en París, ¿eso es producto de una casualidad o de qué, José Farrugia? ¿Cómo ha sido posible? Bueno, por una parte, más bien causalidad, porque la línea de investigación que comencé a desarrollar pues ahora, hace prácticamente 11 años, desde el principio estaba muy clara que había una relación entre la arqueología que se desarrolla en Canarias en el siglo XIX y la arqueología francesa de esa centuria, de manera que conforme voy avanzando en el campo de investigación, pues cada vez más era necesaria la visita a Francia, consultar archivos, bibliotecas y demás para un poco rescatar lo que del Guanche se había dicho desde Francia, ¿no? Tengo la enorme fortuna de haber conocido pues, a Alain Schnapp, que es el prologuista de la obra. El autor del prólogo, efectivamente. ¿Quién es el señor Schnapp a efectos de académicos? Alain Schnapp es profesor de arqueología clásica en la Universidad de la Sorbona, en Panteón 1, y bueno, fue el director y coordinador de un gran proyecto europeo que se llevó a cabo pues, en el año 2004 sobre la historia de la arqueología a escala europea. Es una autoridad mundial, entonces. Exactamente. Hoy en día es el gran referente en esta materia, sobre todo después del reciente fallecimiento de Bruce Trigger, que era desde Oxford el otro gran, digamos, académico que se había pues, destacado por estos trabajos, ¿no? Y Alain Schnapp desarrolla, como digo, este programa a nivel europeo. Tengo la suerte de conocerlo en el año 2004, me incorporo al proyecto y a raíz de él, bueno, pues él descubre esa vinculación francesa y canaria en el siglo XIX, se interesa por el tema y bueno, cuando un poco le lancé el anzuelo a ver si él aceptaba prologar el libro, pues aceptó y muy gustosamente, bueno, pues aparece, como digo, recogido, ¿no? Es un dato importante, es una gran noticia que un libro sobre los Guanches haya sido presentado en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, en un instituto de la Sorbona importantísimo en París, lo cual refleja muchas cosas. Pone de actualidad al Guanche y además recuerda a lo que siempre se dijo de cuando el Guanche tenía cierta fama en Europa. Luego se perdió esa fama, estas cosas ayudan a rescatarla. Luego le preguntaré cómo fue el acto, un poco tenemos curiosidad por saber cómo se desarrolló la presentación. Hoy se presenta este libro en Tenerife, en el Ateneo de la Laguna, esta noche a las 8 de la noche, de la tarde-noche. En la Laguna, en el Ateneo, ahí estaremos pues, presentando aquí en Canarias. Es la primera de las citas en Canarias, habrá más, pero por se presentará en Las Palmas de Gran Canaria, en otras islas. Es un libro que descubre muchas cosas y que pone también al descubierto muchos tópicos, mitos, en fin. Usted dice que durante el siglo XIX a los guanches se les quiso ver un parentesco europeo. Se dijo que los franceses metieron la cuchara. ¿Eso cómo se produjo? Guanches franceses, guanches celtas. Hay un poco que, de entrada, tener presente, por un lado, aunque parezca algo lejano del tema que estamos trabajando, ¿no? El régimen de Puerto Franco es de Canarias, ¿no? Canarias fue un archipiélago visitado por muchísimos intelectuales, pero además esa gran circulación de navíos extranjeros y de paso por Canarias propició que muchos de los libros por entonces en boga en Europa, sobre todo sobre arqueología y prehistoria, entraran en las islas y circularan de una forma pues, bastante profusa entre la intelectualidad canaria de la época, ¿no? Pero es que al mismo tiempo muchos de nuestros primeros historiadores del siglo XIX, e incluso médicos de formación académica, por ejemplo Chili Naranjo... Don Gregorio Chili Naranjo, que estudió además en la Sorbona, se formó en la Sorbona. Se forman en París y entonces en París se empapan, digamos, del discurso francés, del modelo francés, y de manera que cuando vienen a Canarias, su visión de la prehistoria, su visión de la arqueología está muy impregnada del modelo francés, de manera que ellos lo que hacen es extrapolar lo que se estaba haciendo en Francia en el siglo XIX y aplicarlo a Canarias, entre otras cuestiones porque Francia era una de las grandes potencias por esa época en Europa. Estaba en el norte de África, quería meterse en África. Los franceses querían un poco utilizar al Guanche para decir, ven ustedes como tenemos presencia en África, vienen de los celtas. Sí, de hecho en el siglo XIX el discurso este francés se empleó para justificar en cierta medida por la vía científica la presencia francesa en el norte de África, en esas colonias que por entonces estaban, ¿no? Empezando a ocupar esas potencias coloniales. Y en el caso de Canarias, de hecho, hay incluso hasta documentos por escrito, ¿no? El por entonces cónsul de Francia, Cuneo de Ornano,
llega a escribirle cartas a Napoleón solicitándole la anexión de La Palma al Imperio francés, ¿no? Conquistar La Palma, Sí, por Francia. por Francia, entre otras cuestiones porque, según señalaba, era una isla con una posición geoestratégica muy importante y clave para lo que era el expansionismo hacia el sur, ¿no? Hacia el Atlántico Sur, para Francia, ¿no? De manera No que llegaron a invadir La Palma ni intentaron. no llegaron a invadirla, pero sin embargo, como digo, el discurso científico caló profundamente en la intelectualidad canaria, hasta tal punto que, de hecho, se pensó en el siglo XIX que nuestros guanches procedían de Francia y tenían relación con la raza de Cromañón de origen francés. Claro, éramos cromañones y eso es verdad, pero lo vincularon a los celtas, a la Galia francesa. En esa época en que estábamos con clara connotación europea, o sea, esto siglos después justificaría que estuviéramos en la Unión Europea, sin duda, pero en fin, los franceses lograron vender esa moto a los investigadores canarios como Chile y Naranjo, también algún otro canario que estaba muy vinculado con Francia, Betancur Alfonso. Rosendo García Ramos. Siguieron el discurso francés. Sí. Dice usted que comenzaron también los expolios. Sin duda. De hecho, cuando ya en esta fecha... Ahora veremos imágenes de incluso, en fin, de los guanches, usted nos irá contando, sí, pero hubo expolios, ¿no? Cuando ya se hace pues válida, ¿no?, esta comparación entre el cromañón francés y el cromañón canario, el guanche, los franceses mandan a Canarias a toda una serie de investigadores para que lleven a cabo pues labores de campo, ¿no? En este caso en concreto lo que tenemos en imágenes son los grabados líbico-breveres del Hierro en el Jurán. Del Jurán, que se los llevaron al Museo Canario, fragmentos, ¿no? Hay piezas exactamente que están conservadas en el Museo Canario, fueron, digamos, extractadas, ¿no?, expoliadas del yacimiento, por ese afán un poco de conocer, ¿no?, de estudiar, sí, y fueron sacadas y, como digo, se conservan en el Museo Canario, ¿no? ¿Los franceses también se llevaron cosas? Los franceses, curiosamente, una de las vías de salida fue a través del Museo Nacional de Antropología en Madrid, y de allí muchos de los bienes después fueron camino del Museo Etnográfico de Trocadero, ¿no?, el actual Museo del Hombre. En París. En París. Y sobre todo, por aquellas fechas, lo que más se valoraba eran las momias, el material antropológico, porque era el que permitía establecer, a partir del estudio, ¿no?, racial, estas comparaciones, como vemos en pantalla, ¿no?, el estudio de las momias. Y bueno, hay muchísima documentación escrita generada en esa época en donde se refleja la cantidad ingente de material que salió. Que se llevaron, ¿no? Vía René Bernot y también Diego Ripocchi. Bernot. ¿Ha vuelto parte de ese material? No, lamentablemente no, y de hecho uno de los próximos proyectos de investigación que tenemos en vías de llevar a cabo es precisamente rescatar toda la documentación que existe en el Museo del Hombre y relacionada con nuestra prehistoria y un poco pues hacer un estado de la cuestión para valorar exactamente qué es lo que hay depositado en Francia en relación con la cultura material guanche. ¿Qué le dicen los franceses cuando usted estuvo allí estos días y le dicen queremos rescatar los restos nuestros que tiene usted de las momias, los, bueno, en fin, los cráneos? La primera vez que planteé el interés por acceder a los fondos del Museo del Hombre hubieron bastantes reticencias, pero he de reconocer que Alain Essenard ha sido la persona que me ha abierto ahora puertas. De hecho, si todo va bien, saldrá una edición en francés del libro. Ah, se va a publicar en francés. En francés, y bueno, el siguiente trabajo, como digo, va a ser pues rescatar toda esta documentación que está en el Museo del Hombre y que, bueno, en relación con los guanches de Canarias. Claro, meterse en las tripas, en los archivos del Museo del Hombre, ver lo que allí es canario y tratar de rescatarlo. Sí, en la medida de lo posible, si por lo menos no logramos que vuelva, saber exactamente con conciencia cierta qué es lo que hay allá, ¿no?, y qué de lo que hay allá puede aportar luz sobre el estudio de nuestro pasado. La ruta hacia esos yacimientos, de los yacimientos canarios a los museos europeos y concretamente de Francia, dice usted que fue muchas veces pasando por el Museo de Antropología de Madrid, donde está la famosa momia que el Cabildo de Tenerife reclama y que no hay manera. ¿Esa momia exactamente cuál es? ¿Qué importancia tiene? Bueno, se trata de un ejemplar bastante conservado, en muy buen estado de conservación, y no cabe duda que, bueno, se encuentra ubicada en un museo, pues digamos de los principales museos que existen en España sobre el tema de la antropología. Es un privilegio también que se encuentre pues en este museo. Sin embargo, no está en una sala quizás dotada pues de un buen... No se ofrece una momia en un entorno, digamos, adecuado, ¿no? Está mezclada con un montón de cosas. Está mezclada, sí, exacto, ¿no? No tiene esa entidad que debería de tener, por ejemplo, pues una momia, ¿no?, en un museo de la envergadura del Museo Antropológico Nacional. Bueno, estamos hablando de cosas tan importantes para los canarios como son su cultura, nuestra cultura, la prehistoria. Usted dice que todo esto está manipulado, que el poder está por medio siempre. Sí, en otras palabras, lo que yo siempre he señalado desde que pues, prácticamente inicié esta línea de investigación es que la arqueología tiene una función social y la investigación, o sea, no es libre de valores, ¿no? No está exenta de valores, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, ¿no? No perdamos de vista que las ciencias sociales estudian a la especie humana, que es subjetiva por naturaleza, y en el caso además de la arqueología, estamos hablando de una disciplina que se desarrolla en un contexto histórico determinado
y que no se puede abstraer del contexto en el que se desarrolla, está influenciada pues, por una realidad como puede ser la política, la economía, la sociedad, la religión del momento, ¿no? Que de alguna manera incide en los arqueólogos y esos arqueólogos en su discurso pues plasman toda esta serie. Con lo cual hay ideología detrás de la ciencia, a veces es una herramienta de conquista, de justificación, como usted decía, de imperios como Francia. Usted que es el autor del primer libro académico escrito en inglés sobre arqueología canaria, publicado en Oxford, que viene investigando, ya publicó antes un libro sobre la arqueología y el franquismo, me gustaría ir mucho antes, cuando nos redescubren en el siglo XIV. ¿Qué se dice de los guanches en ese momento? Cuando nos redescubren en el siglo XIV, el gran problema que hay es que lo que se dice de los guanches no lo dicen los propios guanches, sino los conquistadores, ¿no? De manera que en las fuentes lo que se puede denominar como conocimiento indígena, esa propia memoria acumulada, ¿no? Durante tantos siglos hasta el redescubrimiento, prácticamente no aparece plasmada en las primeras fuentes escritas, de manera que todo lo que sabemos nos llega por vía indirecta y además desde una perspectiva totalmente etnocéntrica, manipulada y condicionada por pues el esquema mental del momento, ¿no? En donde se le da prioridad a lo que es la Biblia, a la Génesis. El Génesis era el libro que se había escrito con la finalidad de explicar el mundo, de manera que los guanches en esa época son vistos a partir de las explicaciones del Génesis, por eso se les entronca, por ejemplo, con las poblaciones aféticas de la Biblia y demás. Son descendientes de Adán y Eva, en exactamente, exactamente. Y bajo entonces, ese prisma se les ve. Bajo ese prisma se les ve y además es un prisma que se va a mantener estable en el tiempo hasta prácticamente mediados del siglo XIX, que es cuando llegan las teorías evolucionistas y tiran un poco pues hacia un lado pues claro, todo este esquema mental. Había una leyenda, José Farrugia, entonces se decía que los guanches vinieron y les cortaron las lenguas porque eran unos rebeldes ante el imperio romano establecido en África y los romanos como represalia los enviaron a estos lugares, a las islas, pero efectivamente les cortó la leyenda de las lenguas cortadas para que no hablaran entre ellos. Eso perduró, esa leyenda, mucho tiempo. Sí, bueno, y de hecho tiene carácter de vigencia hasta prácticamente hoy en día y hay muchos artículos. Yo la he escuchado todavía, como una de las teorías. ¿Qué hay de cierto? Bueno, lo cierto es que esta leyenda está inspirada en el modelo de la Torre de Babel y es una leyenda que se genera, como digo, pues casi con toda seguridad porque no se conserva la fuente primigenia en la Estamos viendo imágenes, sí, hay grabados en este caso de Aripe, estos de La Palma, de la Cueva del Maco, motivos pues bastante conocidos. De manera que es una leyenda falsa, eso, siendo leyenda, pero además es una leyenda no basada en hechos. El trasfondo, como digo, es un trasfondo que está inspirado en el modelo de la Torre de Babel, en el sentido de que, como todos saben, en la Torre de Babel Dios impone un castigo a los que están haciendo la Torre de Babel y como consecuencia de este castigo se difuminan, o se, digamos, en una especie de diáspora, se dispersan por el mundo y a raíz de ahí aparece lo que son los distintos idiomas, ¿no? Las distintas lenguas. En el caso de Canarias son los romanos quienes supuestamente imponen un castigo, deportan a las poblaciones de Canarias y les cortan las lenguas de manera que unos no se entienden con otros y entonces en teoría eso explicaría las diferencias de lenguas entre unas islas y otras, ¿no? Como digo, el modelo explicativo es pues fruto de una cosmovisión, el tema del Génesis. Ahí están los investigadores franceses. Exactamente, René Vernon en el Museo Canario. Vernon, ¿no? Y este dibujo de Torriani, famoso, que usted utiliza para ilustrar su portada, es un dibujo característico, ¿no? Precisamente este es de la época de la que estamos hablando ahora, ¿no? De los siglos, bueno, este en concreto es del siglo XVI, una de las primeras fuentes, también quizás de las más importantes, la de Leonardo Torriani, ¿no? Por lo que aporta de conocimiento. Guanches, los dibujaron prácticamente, cuando él llega todavía hay descendientes. Sí, de hecho cuando Leonardo Torriani llega, todavía estamos hablando de poblaciones etnográficas. El famoso ídolo de Tara. Ídolo de Tara. Sí, exactamente. Una foto que procede además del Instituto de Paleontología Humana. Que es la época de los museos después. Cuando llega el siglo XIX, que usted cuenta en este libro, hay un boom de museos. Pero claro, toda esa manipulación de las lenguas cortadas, todo eso, ¿a qué obedece? ¿Por qué se inventan esas historias? En principio, partimos de la base de que cuando llegan a las Islas Canarias los primeros europeos, ¿no? Estamos hablando, pues, por supuesto, de catalano-mallorquines, aragoneses, italianos. Ellos necesitan, por una necesidad vital, saber quiénes son estas gentes, de dónde vienen y sobre todo conocer cuáles son sus recursos para incorporar esas islas a sus dominios, ¿no? A su cultura y su dominio. Y entonces estas explicaciones, como digo, se llevan a cabo a partir de un modelo que en esa época está en vigor, que es el modelo bíblico, incluso tiran de algunas fuentes clásicas para intentar buscar explicación al poblamiento de Canarias, pero se comienzan a desarrollar toda una serie de teorías infundadas, ¿no? Infundadas, y llegan hasta hoy algunas de ellas, decíamos. Muchas, como digo, perviven. De hecho, hoy en día, a raíz de que han aparecido algunos materiales romanos, por ejemplo, en yacimientos en Lanzarote, la leyenda de las lenguas cortadas ha vuelto a cobrar vigencia, pero como digo, no tiene una base histórica detrás, ¿no? Por lo menos a partir de ese modelo, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué vinieron?
Hoy en día lo que la comunidad científica defiende es que las Islas Canarias fueron redescubiertas, bueno, redescubiertas, por supuesto, en la etapa de la que estamos hablando, descubiertas en torno al siglo V, VI antes de la era. 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo. Por esa época llegan los primeros pobladores de las islas y luego, en torno al cambio de era, durante la época de la dominación romana en el norte de África, se produciría una segunda arribada de población que, bueno, pues es la que incorpora una cultura material más romanizada, con todas las comillas habidas y por haber. Y digo más romanizada porque no hay una presencia efectiva en Islas Canarias de romanos, pero sí de bereberes romanizados, ¿no? Porque hubo varias oleadas, no hubo una sola oleada de primitivos, en fin, que llegaron a las islas, sino que llegaron 500 años antes de Cristo y luego siguieron viniendo otras oleadas. Exactamente, y después, en teoría, una vez que cae el Imperio Romano en el norte de África, las Islas Canarias caen en el olvido, no reciben más aportes de población externa. Se quedan aislados durante quizás 1000 años. Hasta que luego en el siglo XIV son redescubiertas por la conquista. Los catalano-mallorquines, ¿no? Las primeras expediciones que de dan los frailes. luego a la conquista por Castilla. Exactamente. Es cierto que el Guanche estuvo solo 2000 años, por lo menos, ¿no? Es una de las grandes incógnitas, porque es cierto que incluso las primeras fuentes escritas insisten en señalar que no había comunicación entre islas, que los guanches desconocían la navegación, pero por ejemplo Torriani, del que hablábamos antes, él habla de los contactos entre Lanzarote y Fuerteventura por cuestiones de rapiña de ganado, ¿no? Incluso habla de... ¿Cómo las hacían? ¿Iban nadando? Con embarcaciones elaboradas, ¿no? Con embarcaciones elaboradas. Conocían la navegación. Sí, y de hecho incluso hace poco tuve la suerte también de asistir a una conferencia fuera en la península de un profesor especialista en navegación del Mediterráneo que señalaba que muchas de las embarcaciones que se reflejan en los grabados rupestres de Canarias, en los que grababan los guanches sobre las rocas, se corresponden con modelos de embarcación indígena en el norte de África, es decir, está apuntando a la posibilidad de que, por supuesto, hubiese una colonización planificada del archipiélago, pero también contactos con Canarias y África a partir de navegaciones, pues, como digo, no tan planificadas como lo que sería la colonización del archipiélago, ¿no? Si Francia utilizó el mundo guanche para justificar cosas suyas en África, si nos descubren o redescubren en el siglo XIV y hablan de que somos descendientes de Adán y Eva, lo cierto es que Franco también utiliza el guanche. Sí, de hecho, si bien es cierto que durante el siglo XIX la presencia de investigadores franceses fue la nota dominante en Canarias, también algún que otro alemán, durante el franquismo, casualmente, el tema guanche se convierte en un problema nacional. Comienzan a llegar profesores de la península ibérica, catedráticos, que tienen una ideología osejada, claro, ¿no? afines al régimen, por supuesto, y comienzan a estudiar el pasado guanche, las antigüedades guanche, y lo primero que hacen es romper con el discurso francés, porque dicen que eso eran discursos separatistas, ¿no? Que para nada había que recurrir al guanche de Francia, al cromañón francés. Deja de ser europeo y se convierte en africano de nuevo. Exactamente. Pero entonces, un africano español. Sí, de hecho, el foco de origen básicamente se emplaza en el Sáhara español, y ahí está España, claro. Que es donde es una de las colonias precisamente españolas, de manera que eso a su vez justifica el intervencionismo científico de España en el norte de África, ¿no? A través de la excusa canaria, ¿no? Y lo cierto es que el discurso que desarrollan lo que proponía era que los habitantes de Canarias en la prehistoria, el norte de África, ¿no? Sáhara español y la península compartían desde época prehistórica una unidad racial y cultural, y por lo tanto esa unidad nacional que pretendía España encontraba sus raíces desde la prehistoria, ¿no? También Mauritania, que era presencia española, también teníamos descendencia de los mauritanos. O sea que en el fondo al guanche lo han estado manipulando y vapuleando unos y otros, ¿eh? Hay muchísimos estereotipos, sí, efectivamente, hay muchísimos estereotipos, sobre todo porque estamos hablando de un tema que aún requiere de muchísimas excavaciones, de avanzar mucho, sobre todo en lo que es datos de campo, en dataciones absolutas, porque no cabe duda que la interpretación es lo que más se presta a, como digo, a la carga ideológica, ¿no? De versiones ideológicas. Sí. ¿Y por qué nos da vergüenza todavía a los canarios reconocernos descendientes de los guanches? Bueno, no, yo creo que no es que nos dé vergüenza. Lo hablo porque en general la sociedad habla poco de esto. Sí, lo omite, lo silencia, por algo será. Se habla poco, no perdamos de vista los actuales planes de estudio, ¿no? En donde prácticamente se está despersonalizando la historia de Canarias, ¿no? Se le da más prioridad a conocer la historia a escala nacional que dedicar, pues, atención a nuestra realidad más cercana, ¿no? Partiendo de la base de que los modelos de estudio están incidiendo en esta despersonalización de nuestra historia, es un orgullo. Ahora, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de estar en Francia, sacar afuera nuestro tema, ¿no? Y es un tema además que interesa muchísimo porque... Interesa, fuera, muchísimo, ¿sí? muchísimo, porque además las Canarias son unas islas en medio del Atlántico que
precisamente por eso estuvieron abiertas a muchísimas influencias, no solo en la prehistoria, sino también en la etapa histórica, y han, pues con el paso del tiempo, han configurado una realidad cultural muy rica, muy heterogénea también al mismo tiempo, y lo cierto es que, bueno, en el caso de la prehistoria, quizás el gran problema es que nos hemos empeñado tanto en fraccionar la prehistoria canaria en prehistorias insulares. Claro, esto es lo último que ha habido, ¿no? Los menahoritas, los bimbaches, los guanches, todo eso ha sido un error el hablar de indígenas de cada isla por separado. Creo que sí, porque si bien es cierto que la arqueología refleja que cada isla presenta sus particularidades, no menos cierto es que estas mismas particularidades se dan en el norte de África, en donde el mundo bereber es muy amplio y variado. Es decir, esas diferencias entre islas forzosamente ya tuvieron que venir desde fuera. Otra cosa bien distinta es que con el paso del tiempo se acentúen, ¿no? Me refiero en época prehistórica, como consecuencia pues, de los desarrollos locales, las adaptaciones. Lo cierto es que a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, de repente se enfatiza este discurso. ¿Usted cree que eso fue también un acto de manipulación del poder? ¿Con qué intención? Bueno, es una época en la que los cabildos comienzan a tener protagonismo, no solo como órganos de gobierno de cada una de las islas, sino además a la hora de gestionar el patrimonio de cada una de las islas, ¿no? ¿No fue quizá un acto de orgullo de cada cabildo decir, mi guanche es distinto al tuyo, sí, tiene un rasgo peculiar? No me cabe la menor duda. Y precisamente por esto, por esta atomización de la prehistoria canaria, no hemos sido capaces de vertebrar un discurso regional exportable hacia el exterior, ¿no? Ya ha perdido interés fuera este tiempo porque nos hemos dividido un poco en 7 estilos de guanches, ¿no? Y sobre todo porque después del franquismo, en que se nacionaliza la prehistoria canaria, no se ha sabido o no se ha querido recuperar esa conexión, por ejemplo, con la Academia Francesa o con la Academia Alemana, de manera que esto ha seguido siendo un problema exclusivamente nacional, pero de poco para acá, exclusivamente regional, ¿no? Se ha empobrecido el tema, es verdad, un tema que tenía tanto bagaje, tanto boom, tanto caché y tanto carisma en Europa. En Austria, un centro de investigación de estudios canarios. En Alemania, en las galerías, incluso exposiciones. Los gabinetes parisinos estudiando el tema. De pronto se olvidan del guanche porque es quizá culpa nuestra, ¿no? Bueno, como digo, es culpa de un régimen dictatorial que tuvimos. También, la guerra y la dictadura. Exacto, ¿no? Y que ese régimen dictatorial cambió de un plumazo las reglas del juego, ¿no? Porque una de las principales consecuencias fue que se centralizó la gestión de la arqueología, de manera que todo lo que aquí se hacía tenía que pasar previamente por el visto bueno de Madrid, de manera que se fiscalizó hasta tal extremo lo que se hacía en Canarias que, como digo, se perdió esa iniciativa un poco, ¿no?, que se tenía antes, ¿no? Bueno, también esto tuvo sus efectos positivos en el sentido que, bueno, poco a poco se fue controlando más el tema del expolio, por ejemplo, pero, como digo, el discurso se ha interiorizado de tal manera que hoy en día, bueno, pues la prehistoria se conoce muy poco fuera de Canarias, me refiero a la prehistoria de Canarias. Ni turísticamente lo mostramos. Ni turística. Bueno, incluso en el caso turístico, además, en muchos casos se ha banalizado hasta tal punto que casi que estamos hablando de discursos más propios de parques temáticos. Salvo la Cueva Pintada de Gran Canaria y algunos parques de La Palma. La Zarza, la Zarcita, ¿no? Pero Tenerife no tiene parques arqueológicos que mostrar. Y es una realidad, bueno, yo la he denunciado varias veces en artículos en prensa, que, bueno, es una de las islas que tiene pues muchos yacimientos que son pues por supuesto explotables desde el punto de vista de las visitas, ¿no? Se pueden convertir en parques arqueológicos, y lo cierto es que desde la administración no hay una iniciativa que encamine pues hacia ese camino, ¿no?, hacia esa dirección. Es muy interesante el tema guanche, sin embargo no le sabemos dar todavía el valor cultural, histórico y turístico, como estamos diciendo por último, ¿no? ¿Fueron los franquistas los que inventaron, los que acuñaron el término prehispánico para hablar del guanche? Sí. Otra de las cuestiones que se refleja precisamente en el libro es que los propios conceptos que se emplean en arqueología no son inocentes. Muchas veces el predominio de unos conceptos sobre otros responde a unas cargas evidentemente ideológicas, y casualmente toda la literatura previa al franquismo había hablado de los guanches bien, pues llamándolos aborígenes, indígenas, nativos, autóctonos. Sin embargo, cuando llega el régimen franquista, se acuña el término prehispánico para aplicarse a Canarias, de manera que toda la referencia identitaria, todo el peso de la identidad se va o bascula hacia España, ¿no? Y se le concede peso al aporte civilizador español, de manera que lo anterior, lo guanche, lo bereber, es sencillamente... 2000 y pico años antes, que se dice pronto, se borraron de un plumazo. Que se dice pronto, es sencillamente anterior a lo hispano. Eso es prehispánico. Exacto. Entonces, bueno, es un concepto con una carga ideológica tremenda y que lamentablemente hoy en día sigue vivo, ¿no? Es un concepto que está presente en todas las publicaciones científicas. ¿Y por qué no se desentierra el idioma guanche, teniendo a los bereberes de al lado hablando guanche? O hablando bereber. Se está en el ello. tamasig, ¿no? Se está en ello, de hecho hay muchas iniciativas interesantes
que se están desarrollando distintos frentes para un poco recuperar, ¿no? No solo la parte del lenguaje, digamos, hablada, sino también todo lo que guarda relación con el tema de las inscripciones, ¿no? ¿Hay posibilidades de reconstruir un idioma? De hecho, hace poco, lamentablemente, bueno, hace pues, escasos meses falleció Werner Pichler, un investigador relacionado con precisamente el Instituto Canarium, del que hablaba De antes, Austria, en de Austria. Viena. Y Werner Pichler había iniciado una línea de investigación muy interesante en donde él había documentado en las islas inscripciones latino-canarias que convivían en los mismos paneles con las líbico-bereberes, de manera que intuyó que podía ser una misma, digamos, un mismo mensaje escrito en dos tipos de escritura distinta, ¿no? Empezamos a trabajar en la línea, llegamos incluso a poder transcribir algunos nombres en algunos paneles, nombres que retrotraen efectivamente al ámbito norteafricano, se dieron paralelos con el norte de África, se encontraron paralelos. Lo cierto es que, bueno, como digo, Pichler desgraciadamente falleció hace unos cuantos meses y ahora la vía esta está un poco huérfana, pero bueno, seguimos trabajando. Sí, sí. Claro, este no sería nunca un idioma que se hablaría aquí como el inglés, el español, sería para estudiosos. Sí, de hecho es una lengua muerta hoy en día, Una lengua muerta, lamentablemente. aunque la hablan en el norte de África varios millones, 50 claro, y pico millones de personas. Claro, porque el caso en Canarias es que las poblaciones etnográficas que, digamos, mantenían viva esa lengua, acabaron integrándose en un sistema cultural que evidentemente vetó la comunicación en ese idioma, ¿no? Había que desarrollar las reglas culturales del dominador y eso pues propició que el guanche poco a poco se convirtiera pues, en una lengua muerta, ¿no? De manera que el guanche puede rescatarse el idioma. Es posible que sí, es posible que sí. Paco Osorio, que era un investigador, estaba empeñado en buscar un resto literario y decía que era un catecismo que estaba escrito en guanche y lo estaba buscando con fe, decía que era difícil en una época que no estaba digitalizado, pero confiaba en eso. ¿Por qué hay tanta duda cuando se habla del guanche sobre su personalidad? Si tienen una misma escritura líbico-bereber, ¿por qué no se habla de un solo pueblo, sino de muchos pueblos? Claro, es que eso guarda muchísima relación con lo que comentaba antes, ¿no? Hoy en día, bueno, hasta hace años, habían islas en las que todavía no se habían documentado inscripciones líbico-bereberes. Sin embargo, hoy en día existen ya en todas las islas del archipiélago inscripciones líbico-bereberes, lo cual nos habla de un fondo cultural común para todas las islas. Entonces, partiendo de esta base, lo que hay es que aportar más hacia el discurso que busque esos elementos cohesionadores, ¿no? Y que permita hablar pues, de una identidad que, como digo, guarda relación con el ámbito amasí del norte de África y no fragmentar esta prehistoria en nichos insulares que al fin y al cabo lo que nos está conduciendo es pues eso, ¿no? A crear pequeñas problemáticas en pequeños territorios, en islas, cuando el conocimiento debe ser global, ¿no? Hasta la división provincial la quisieron justificar también, arqueológicamente, ¿no? Las islas orientales eran directamente procedentes de una cultura, de una etnia, y las occidentales de otra. Sí, durante el franquismo. Hasta eso se llegó a decir. Sí, ¿Cómo fue el acto de la Sorbona? Pues el acto de la Sorbona difiere un poco con las presentaciones que estamos acostumbrados a hacer aquí, porque aquí el acto de presentación de un libro tiene una vertiente más social que académica. Sin embargo, en París el acto formaba parte de un seminario que se enfocó para abordar precisamente el tema de la arqueología canaria a partir de esta publicación. Y bueno, pues fue un debate, una presentación que duró pues prácticamente una hora y seguida de un debate de unos 40-45 minutos en donde bueno, pues se abordaron cuestiones relacionadas pues desde la raza de Cro-Magnon, las manifestaciones rupestres, en fin, muchas cuestiones, ¿no? Y es curioso ver cómo en Francia, por ejemplo, sigue llamando la atención que aquí hablemos con tanta naturalidad de la raza de Cro-Magnon, ¿no? Porque para ellos la raza de Cro-Magnon es una raza fósil, neolítica, de manera que cuando hablamos de poblaciones, aún en el siglo XV, ¿no? redescubiertas con características, ¿no? de la raza de Cro-Magnon, los dejaba fuera de lugar por completo, ¿no? No se hacían a la idea de que aún en el siglo XV, cuando las Islas Canarias son redescubiertas, todavía hubiese población Cro-Magnon con esa cultura, en ese estadio cultural, pues existente, ¿no? en medio del Atlántico, ¿no? Los nazis vinieron a buscar aquí la raza aria también, ¿no? Buscando cromañones, pero buscando también y mandaron investigadores muy importantes. Sí, Eugen Fischer, por ejemplo, ¿sí? Que fue uno de los grandes propagandistas, ¿no? del tema del discurso ario, fue miembro de la ANENERVE, de la SS. También Ilse Svidesky, no lo perdamos, y bueno, y por la vía hispana, pues Julio Martínez Santolaya, ¿no? Que también... Santolaya, sí. Una última cosa, José Farrugia, ¿por qué a pesar de que pasó el franquismo, estamos en democracia, más de 30 años, no se actualiza el guanche y seguimos con los tópicos, incluso los investigadores, con el mismo modelo? Quizás gran parte de la culpa la tiene el hecho de que el mismo modelo teórico que se desarrolló durante el franquismo, que es el historicismo cultural, ¿sí? No ha sido... sustituido por otro modelo cultural, de manera que seguimos en el 90% de los casos
hablando del Guanche a partir de un mismo modelo teórico. Y hasta tanto no se cambie el enfoque teórico del prisma, difícilmente se va a cambiar la imagen que tenemos del Guanche, ¿no? Hasta tal punto es así que en el libro precisamente una de las cosas que señaló es que no se puede hablar de una ruptura entre la arqueología que se hacía durante el franquismo y la que se hace después del franquismo. Claro. Hay pequeños puntos de inflexión, pero no una ruptura, precisamente por una de estas cuestiones como es el tema de la teoría. Y habría que hacer excavaciones de verdad, Habría que planificadas hacer- de verdad y Habría que programadas hacer de las verdad, ¿no? excavaciones, afortunadamente las excavaciones de verdad se hacen, se trabaja muy bien en Canarias, pero el problema es que gran parte de las excavaciones que se están llevando a cabo son excavaciones de urgencia, Cuando aparece una obra pública en un resto, ¿no? exactamente, que no forman parte de programas de investigación diseñados dentro de un programa regional, ¿no? De un programa general de excavaciones arqueológicas, ¿no? De manera que se excava cuando se puede y con muchísimas limitaciones, ¿no? Lo ideal sería, como digo, diseñar un plan general de excavaciones arqueológicas para todo el archipiélago y que se abordaran las verdaderas prioridades de la prehistoria, ¿no? Bien, es cierto que hay arqueólogos excepcionales que han hecho hallazgos excepcionales y que gracias a ellos tenemos los restos que tenemos y hay que agradecerles, en fin, el trabajo que han hecho. Se presenta esta tarde noche a las 8 en el Ateneo de La Laguna, en busca del pasado Guanche, José Forrugia de la Rosa, que lo ha presentado en la Sorbona y ahora lo trae a su tierra. Gracias y enhorabuena. Felicidades por esta obra, José Forrugia. Gracias a ustedes por interesarse. Y a ustedes también. Sigamos pensando en que el pasado está ahí, pero hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que recordarlo. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días, muy buena suerte.